En este video vamos a empezar a platicar sobre los modos de propagación electromagnéticos que pueden existir en algunos medios de propagación, en algunos medios de conducción. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en aquellos modos de propagación que se pueden dar en las guías de onda. Las guías de onda no es otra cosa más que, viéndolo desde un punto de vista muy simplificado, son tubos conductores que pueden tener la geometría de un rectángulo o de un cilindro. Para entender un poquito más el comportamiento de las guías de onda, nos vamos a enfocar primero en describir brevemente lo que son los modos de propagación que se pueden generar en estos elementos. El primer modo de propagación que vamos a mencionar es el modo transverso electromagnético o modo TEM. Este modo transverso electromagnético se va a caracterizar porque su componente campo eléctrico en la dirección de propagación y la componente de campo magnético en la dirección de propagación siempre van a ser cero. Tenemos otro modo de propagación que es el modo transverso eléctrico, también conocido como ondas H, en el cual tenemos como característica que la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación es cero, pero su componente de campo magnético en la dirección de propagación es diferente de cero. Por eso es que le llamamos ondas H. Por el otro lado, el modo de propagación transverso magnético, también conocido como ondas E, es aquel en el cual la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación es diferente de cero, pero la componente de campo magnético en esa dirección de propagación es igual que cero. Viéndolo de una forma gráfica, vamos a suponer que tenemos nuestro eje X, Y y Z y vamos a tomar a Z como nuestra dirección de propagación. Y aquí estamos representando un vector cualquiera, donde en color verde tenemos la componente AY, en color amarillo tenemos la componente AX y en color rojo tenemos la componente AZ. Con esta figura queremos representar tanto un campo magnético como un campo eléctrico para simplificar y entender un poquito más la figura. Entonces, en el caso del modo transverso electromagnético, si esto aquí me está representando mi componente en Z, esta componente no existiría para el transverso electromagnético, ya sea tanto en campo eléctrico como en campo magnético. Para el caso del transverso eléctrico, como he mencionado, la componente en Z de campo eléctrico no existiría, pero la de componente de campo magnético en Z sí existiría, es decir, esta sería una componente de campo magnético, más no así la componente en campo eléctrico. Esta no existiría. Para el transverso magnético sí existiría la de campo eléctrico y no existiría la de campo magnético. Entonces esta expresión, esta figura en rojo, estaría representando la componente en campo eléctrico. Una de las curiosidades de las ondas transversas electromagnéticas es que pueden existir solamente cuando existen dos o más conductores. También se pueden generar, pueden existir cuando tenemos ondas planas, ya que en este caso decimos que no tenemos componentes en la dirección de propagación. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que para tener esta aseveración estamos considerando como si tuviéramos dos conductores infinitamente separados, de tal manera que nosotros estuviéramos imaginando como unas placas paralelas cuya separación es infinita. Entonces, si yo tengo un solo conductor, estas ondas no se pueden generar, no se pueden soportar. Entonces se harían cero. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, estas ondas podrían existir, por ejemplo, en un cable coaxial, en un cable bifilar, en una microcinta, en una strip line, como vamos a ver más adelante, lógicamente con ciertas condiciones muy particulares. ¿Por qué? Porque esas líneas de transmisión presentan dos conductores. Sin embargo, en las líneas de transmisión que vamos a ver a continuación, que son las guías de onda, solamente existe un conductor. Por lo tanto, los modos TEM no se pueden soportar en las guías de onda. Sin embargo, sí podemos soportar modos transverso eléctrico y modos transverso magnético.
Empezando con las guías de onda, vamos a inicializar este tema con las guías de onda rectangulares. Y la guía de onda rectangular, como su nombre lo indica, tiene el perfil de un rectángulo con longitud L. Las dimensiones de la guía de onda es que la parte más ancha del rectángulo lo vamos a tomar como la longitud A y la menor distancia como la longitud B. En este caso, siempre hay que recordar que la magnitud A siempre va a ser mayor que la longitud B. Eso debe quedar bien definido. Entonces, como esta guía de onda, como hemos mencionado, no soporta ondas transverso electromagnético, pero sí va a soportar ondas transverso eléctrico y también va a poder soportar ondas transverso magnético. Por lo tanto, vamos a empezar a analizar cada uno de los casos que sí se pueden soportar por estas guías de onda. Entonces, iniciando con el transverso eléctrico, nosotros sabemos entonces que para el caso del transverso eléctrico, la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación va a ser igual a 0, pero la componente de campo magnético en la dirección de propagación es diferente de 0, es decir, sí va a existir. Entonces, para este caso, tenemos que la solución de la ecuación de onda se nos presenta de la siguiente manera, o más bien la ecuación que nos identifica este comportamiento está dado de la siguiente manera. Segunda parcial derivada con respecto a nuestra dimensión x dos veces más la segunda derivada con respecto a nuestra dimensión y dos veces más kc al cuadrado por nuestro campo en la dirección de xy va a ser igual a 0. Entonces, ¿quién es esa variable kc que estamos poniendo en esta ecuación? Nosotros habíamos escuchado anteriormente de la variable k, y esa variable k nosotros la habíamos denominado como el número de onda. Y ese número de onda sabemos que es un valor importante con unidades de 1 sobre metro. En el caso de kc también se le llama número de onda, pero a la frecuencia de corte. Entonces, este valor kc también es significativo cuando estamos utilizando guías de onda, porque va a jugar un papel muy importante en cómo se está propagando la onda electromagnética dentro de nuestro tubo. La onda electromagnética se va a estar moviendo de un punto a otro dentro de nuestro tubo y lógicamente va a depender de las propiedades de los materiales que tengamos dentro de ese tubo rectangular. Puede ser que tengamos vacío donde mu y epsilon se transformen directamente en mu0 y epsilon 0 respectivamente, ya que mu r y epsilon r van a ser igual que 1. Entonces, recordando, mu es igual a mu0 por mu r y epsilon es epsilon 0 por epsilon r. Entonces, en el vacío o en el espacio libre nosotros tenemos que estos valores son igual a la unidad, por eso es que estos elementos se transforman en mu0 y epsilon 0 respectivamente. Sin embargo, la guía de onda puede estar llena de algún material dieléctrico que va a estar representado por mi permitividad, o puede estar relleno en parte por un material ferromagnético que va a estar representado por mi permeabilidad. Entonces, la solución de esta ecuación nos dice que nuestra componente de campo magnético en las tres dimensiones en x, y y z va a estar determinada por la siguiente expresión: una componente de campo eléctrico en la dirección de propagación que va a ser función de las otras dos dimensiones por la exponencial de menos j beta z. Y ya sabemos que beta es una constante de fase o una constante de propagación.
con unidades de 1 sobre metro. Y Kc, ¿quién es este Kc? ¿De dónde lo estamos obteniendo? Bueno, sucede que Kc va a ser igual a K al cuadrado menos beta al cuadrado. Esta es una expresión que vamos a estar manejando muy seguido en la solución de las ecuaciones de las guías de onda, tanto rectangulares como circulares. Entonces, al resolver la ecuación, tenemos que nuestra componente en la dirección de propagación del campo magnético está dado como A subíndice M, N, coseno de M, pi x entre A, coseno de N pi y sobre B, exponencial de E a la menos J beta Z. Esta AMN es una constante con una amplitud arbitraria, es una constante de proporcionalidad después de resolver la ecuación diferencial. Está dada la solución por estos dos cosenos y aquí vamos a ver cada una de las componentes. ¿Quién es M? ¿Quién es N? M y N son los subíndices que nos van a determinar el número de modo de propagación que tenemos en esa guía de onda y son números enteros a partir del 0, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente cada uno de ellos. X es la dimensión de nuestra guía de onda, o más bien, no la dimensión, sino la dirección de propagación en la coordenada X, la dirección de propagación en la coordenada Y. A, esta sí es la dimensión de nuestra guía de onda, y B es la dimensión también de nuestra guía de onda rectangular, recordando que A siempre es mayor que B. Nuestra exponencial negativa, hay que recordar que esta exponencial negativa nos está diciendo que voy a tener una onda electromagnética, en este caso propagándose en la dirección positiva del eje de las zetas. En general hemos estado hablando de ondas electromagnéticas, aunque para los casos particulares aquí estamos hablando simplemente de una onda de campo magnético, de una intensidad de campo magnético. Entonces esta intensidad de campo magnético o ese campo magnético está viajando en el sentido positivo de las zetas, acordándonos que esta exponencial negativa nos da la dirección positiva del eje. Ahora, cada una de las componentes que tenemos dentro de esa guía de onda rectangular para el modo transverso eléctrico están dadas por estas expresiones: EX, EY, HX, HY. Hay que recordar que como es un transverso eléctrico, la componente que tenemos en EZ es igual con 0. Por eso no tenemos ninguna componente aquí que sea E de Z, pero H de Z sí existe y siempre va a existir. Entonces, para el caso de EX, tenemos toda esta expresión que tiene las mismas características muy semejantes a las que tenemos acá, maneja las mismas variables, simplemente J pues es nuestro número imaginario, omega es nuestra frecuencia angular, mu la permeabilidad, N y M son los subíndices del número de modo que se está excitando dentro de nuestra guía de onda y repetimos, son valores enteros a partir del 0 y combinaciones de estos. AMN pues, es la amplitud arbitraria y la exponencial negativa que tenemos aquí simplemente es la que nos está diciendo cómo se va a propagar. Acuérdense que estamos hablando aquí de beta, pero nos está indicando que se está propagando en el sentido positivo de las zetas. ¿Por qué es importante tener estas ecuaciones y analizarlas? Aquí, como mencionamos, M y N son números enteros positivos a partir del 0 y todas las combinaciones que en ellos emane: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en esta ocasión? Vamos a ver de estas ecuaciones que tenemos, para el caso de este individuo de H de Z, este siempre va a existir. Si M y N valen 0, simplemente aquí tenemos coseno de 0 multiplicado por algo, pues es la unidad multiplicado por una ecuación. Si es 0, 1, 1, 2, etc., este elemento siempre va a existir, esta componente. Ahora, si yo tengo 0, 0, como va a ser X, en X, simplemente aquí yo tengo que
aquí tengo un valor 0, aquí tengo un valor 0, aquí tengo un valor 0 y aquí tengo otro valor 0. Entonces, como podemos observar, para estas dos combinaciones, para m igual a 0 y n igual a 0, ninguna de estas componentes existe. Y si ninguna de estas componentes existe, entonces no va a existir un modo de propagación, porque no basta solamente con este elemento que exista. Tiene que existir al menos una de estas componentes para que exista propagación. Por lo tanto, el modo transverso eléctrico 0, 0 no va a existir. ¿Qué pasa con el 0, 1? Si m es 0, n es 1, aquí ya tenemos que este es 1, pero este m es 0 y este es 1, entonces la ecuación no se hace 0 inmediatamente, es decir, va a haber componentes en x y y que sí van a existir, por lo tanto, este elemento, esta componente de campo eléctrico sí va a existir. Si aquí es M0, esta no existe, esta tampoco existe, pero esta sí va a existir. Entonces van a existir estas dos y esta componente, por lo tanto, el modo transverso eléctrico 0, 1 sí existe. Lo mismo va a pasar con el 1, 0, el 1, 1, el 0, 2, el 2, 0, el 2, 1, el 2, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas las combinaciones posibles que tenemos con los subíndices m y n, van a existir todos estos modos de propagación, excepto el transverso eléctrico 0, 0. ¿Qué es un modo de propagación? Se preguntarán. Bueno, pues es la forma en cómo se van a conformar las líneas de campo eléctrico y magnético dentro de nuestra guía de onda. Mientras más se incremente el índice, la densidad de las líneas y su complejidad se ve incrementada también. Ahora bien, despejando el valor de Kc como lo teníamos anteriormente, yo voy a tener que el valor de Kc es igual a la raíz de mpi entre a al cuadrado más npi entre b al cuadrado. Habíamos obtenido que beta pues va a ser igual a la raíz de k al cuadrado menos kc al cuadrado. Entonces, sustituyendo la ecuación de arriba, yo voy a tener que beta pues va a ser igual a la raíz de k al cuadrado menos mpi sobre a al cuadrado menos npi entre b al cuadrado. Ahora, vamos a analizar con detenimiento esta ecuación. Hay que recordar que beta es la parte imaginaria de mi constante de propagación compleja. Entonces, este número tiene que ser un número real. Si esta ecuación me diese un número imaginario, es decir, si Kc fuera mayor que K, entonces yo aquí tendría en ese radical un valor J raíz de algo, porque simplemente este valor sería más negativo que este y yo tendría un número negativo dentro de mi radical, y al sacarle raíz pues simplemente yo tendría un valor J de un valor negativo. Si eso pasa, yo voy a tener que J con la J de este elemento se vuelve un valor real. Y hay que recordarnos que el valor real de mi constante de propagación compleja es alfa. Y recordemos quién es alfa, pues es la constante de atenuación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera esta condición, la combinación de m y n que yo tuviera en esta parte simplemente me da un modo que no se puede propagar dentro de la guía de onda. Caería exponencialmente, es decir, yo tengo una onda electromagnética que va a entrar a la guía de onda y esta por sus características se cumple este factor, la amplitud caería exponencialmente y no existiría propagación dentro de la guía de onda. Entonces, para que exista propagación dentro de la guía de onda, entonces vamos a ponerlo aquí, para que exista
propagación en la guía de onda, K siempre debe ser mayor que Kc. No necesariamente mucho mayor, simplemente con que se cumpla la condición de que K sea mayor que Kc, entonces va a existir un modo de propagación dentro de la guía de onda. Si yo sustituyera, por ejemplo, el modo de propagación Mn igual a 0 a una frecuencia mucho menor de la que yo tendría aquí, automáticamente yo tendría un valor que no me permite que se propague la señal. Entonces, hay que corroborar a la frecuencia que se debe propagar cada uno de los modos que tenemos habilitados. Por ejemplo, para este caso yo tengo el modo 01, 10, 11, 02, 20, 21, 12. Por ejemplo, podríamos seguir ahí con el orden y tener muchos más modos de propagación, pero como mencionamos, la complejidad de las líneas de campo eléctrico y magnético, en este caso de campo eléctrico de esos modos de propagación, se hace más compleja. Entonces, cada uno de esos modos de propagación presenta una frecuencia de corte, y esa frecuencia de corte de los modos Mn está dada de la siguiente manera: Kc entre 2pi raíz de mu por epsilon. Si sustituimos el valor de Kc, entonces esto va a ser igual a 1 entre 2pi raíz de mu por epsilon, que multiplica a mpi entre a al cuadrado más npi entre b al cuadrado. Esta fórmula me dice cuál es la frecuencia de corte en la cual el modo se va a empezar a propagar. De una manera muy burda, vamos a suponer que yo tengo una línea, un eje coordenado de frecuencia y de modo de propagación TMM. Entonces, a cierta frecuencia Fc XX se va a empezar a propagar un modo. A otra frecuencia FCX1, por decir algo, se va a empezar a propagar el otro modo. A otra frecuencia, vamos a llamarle FCJJ, por decir algo, por poner un número cualquiera, se empieza a propagar otro modo. Puede haber ocasiones en que haya dos modos que se propaguen a la misma frecuencia, puede darse ese caso. Entonces, lo que nos da esta fórmula es esa frecuencia a la cual va a empezar a trabajar nuestra guía de onda con cada uno de sus modos de propagación. Ahora bien, ¿cuál nos interesa principalmente? Nos interesa el primer modo, que es este. Y este primer modo, el que empieza a propagarse primerito, antes de esta frecuencia, a esta frecuencia de corte, no existe propagación. Aquí no se va a propagar ninguna onda electromagnética, ¿sí? Al menos que tenga que subir esa frecuencia. Antes de ella no existe propagación. Entonces, por eso es importante este primer modo. Y ese primer modo se le llama modo dominante. Ahora bien, de esta expresión, lo que necesitamos es obtener cuál de los modos presenta la menor frecuencia. Porque una vez que encontremos la menor frecuencia, el menor valor de frecuencia, nosotros vamos a encontrar ese modo de propagación. Ahora bien, ¿de quién depende ese modo de propagación o esa frecuencia? Para nosotros estos valores son constantes, puesto que se están propagando en un mismo medio. Mu y epsilon van a ser constantes para ese medio de propagación. A y B son las dimensiones de la guía de onda. Pi, lógicamente, es una constante.
y nuestras variables van a ser m y n, donde esas m y n, como habíamos mencionado, pues son valores enteros a partir del 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 2, así sucesivamente. Lógicamente, lo primero que podemos apreciar es que mientras menores sean los subíndices o los índices m y n, pues el valor de la frecuencia va a ser menor. Recordando que este valor no existe. De hecho, si lo sustituimos acá, pues toda la expresión nos da 0, por lo tanto no tendríamos una frecuencia de propagación. Pero, analizando los otros términos, darnos cuenta que si yo sustituyo el 0, 1 o el 1, 0, voy a tener el menor valor posible, pues ya que si sustituyo 1, 1, 0, 2 o 2, 0 o 2, 2, etc., este valor inherentemente en primera instancia parecería ser mucho más grande. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir estos valores para estos dos primeros casos, para el modo de propagación 0, 1 y para el modo de propagación 1, 0. Haciendo eso, en nuestra fórmula de frecuencia de corte, vamos a empezar con el 0, 1, pues voy a tener 1 entre 2pi raíz de mu por epsilon por la raíz m igual a 0, n igual a 1, entonces este término se iría a 0, yo aquí tendría pi sobre b al cuadrado, raíz de eso, pues simplemente me da pi sobre b al cuadrado, raíz de eso, pues simplemente yo tendría 1 entre 2pi raíz de mu por epsilon por pi sobre b. Se elimina el pi y yo tendría entonces 1 sobre 2b raíz de mu por epsilon. Para el siguiente caso, yo tendría frecuencia de corte 1, 0 es igual a 1 sobre 2pi raíz de mu por epsilon por la raíz, en este caso, como ahora n es 0, ese valor se va a 0, yo aquí tengo m1, entonces yo tendría pi sobre a al cuadrado. De hecho, vamos a hacerlo de una vez, quitando la raíz, entonces yo tendría pi sobre a. Eliminamos los pi's y esto es igual a 1 entre 2a raíz de mu por epsilon. Ahora, ¿cuál de estas dos expresiones es menor? ¿Cuál nos da un menor valor? Eso es simple. Hay que recordar que mencionamos al inicio que A y B son las dimensiones de nuestra guía de onda y que A siempre va a ser mayor que B. Por lo tanto, esta segunda expresión va a ser la menor, ya que estamos dividiendo por un número más grande. Entonces, como este es un número menor, yo voy a tener que el transverso eléctrico con subíndices 1 y 0 es el modo dominante. Es decir, es el primero que se va a propagar y el que nos va a dar la frecuencia de corte inferior de nuestra guía de onda. La impedancia que va a presentar la onda electromagnética dentro de nuestra guía de onda, vamos a llamarla Z transverso eléctrico. Esta está dada por la relación de nuestra componente de campo eléctrico en la dirección X entre la componente de campo magnético en la dirección Y. Y esto va a ser igual a K eta entre beta, donde eta, recordemos que es la relación de mu entre epsilon. Si estamos hablando de una guía de onda que no tiene relleno, entonces eta es aproximadamente 377 ohms. ¿Por qué?
porque estamos hablando de una guía de onda que tiene espacio libre dentro. Ahora bien, todas las guías de onda o todas las ondas electromagnéticas, como hemos mencionado, pues está representado no solamente por su impedancia, sino también está representado por su longitud de onda y por su velocidad de fase. En el caso de la guía de onda, nosotros tenemos que la longitud de onda se llama longitud de grupo, y esa longitud de grupo está dada sobre como 2pi sobre beta. Esta es una ecuación que es muy similar a la que tenemos en las diferentes escenografías que habíamos visto anteriormente, pero con la diferencia de que el valor de beta va a cambiar. Este valor es mayor que 2pi entre k, es decir, que el espacio libre es donde teníamos nuestra lambda en espacio libre. ¿Por qué es mayor? Porque beta va a ser un número menor. Ya tenemos que beta es k cuadrada menos kc al cuadrado. Lógicamente, al resolver esta ecuación, tenemos que el valor de k que tenemos acá se le va a restar el valor de kc. Por lo tanto, esta beta siempre es menor que k. Y por lo tanto, la longitud de onda de grupo siempre va a ser mayor. Ahora bien, nuestra velocidad de fase. La velocidad de fase está dada como omega entre beta, y esa es una ecuación que también hemos venido manejando. Sin embargo, esa beta nuevamente es menor que la que tenemos en espacio libre por la misma condición que tenemos aquí, y esto es igual a 1 sobre raíz de mu por epsilon. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los términos, la velocidad de fase que tenemos dentro de nuestra guía de onda puede ser mayor a la velocidad de fase que tenemos en espacio libre. Entonces, esa es una consideración que se puede dar dentro de una guía de onda. Ahora bien, para cuestiones del transverso eléctrico 1,0, que es nuestro modo dominante, podemos tener las siguientes simplificaciones. Kc va a ser igual a pi sobre a. Entonces, beta pues va a ser igual a la raíz de k al cuadrada menos pi sobre a al cuadrado. Ahora bien, en las guías de onda, como en toda línea de transmisión, nosotros tenemos atenuaciones. Es decir, nuestra onda electromagnética se va a atenuar cuando se propaga dentro de una guía de onda. En el caso de las guías de onda tenemos dos tipos de atenuaciones. Lo vamos a representar por la letra alfa porque es nuestra constante de atenuación, y esa atenuación total la vamos a dividir en dos factores, alfa c y alfa d. ¿Quién es alfa c? Alfa c es la atenuación por conductor. Es la atenuación que se da en el conductor, recordando que los conductores no son perfectos, que presentan cierta resistencia o más bien cierta conductividad finita. ¿Quién es alfa d? Pues es la atenuación dada por el dieléctrico. Este caso es cuando nosotros tenemos un dieléctrico dentro de nuestra guía de onda y esta está generando también una atenuación extra a nuestra onda electromagnética. En el caso de alfa c, la podemos calcular de la siguiente manera: Rs entre al cubo b beta k eta, que multiplica a 2b pi cuadrada más a al cubo k al cuadrada. Y las unidades que maneja la atenuación, como hemos mencionado en un inicio, es de Nepers por metro. Entonces, aquí podemos calcular la atenuación que se está generando por un
por un mal conductor o por un conductor que tiene una conductividad finita. Para el caso de la atenuación por dieléctrico, la podemos calcular de la siguiente manera: K al cuadrada tangente de delta entre 2 beta, y también tiene unidades de Nepers por metro. Ahora bien, de estas ecuaciones conocemos todo. A y B son las dimensiones de nuestra guía de onda. Beta pues, es la constante de fase que ya calculamos con el radical. K pues, es el número de onda. Eta pues, es la impedancia. Y nos falta determinar RS. RS se conoce como resistencia de superficie. Y esa resistencia de superficie la podemos encontrar de la siguiente manera: RS va a ser igual a la raíz de omega mu entre 2 sigma. Omega, ya sabemos, pues es nuestra frecuencia angular, 2pi por f. Mu, pues es la permeabilidad. En el caso de que no tenga una permeabilidad relativa, utilizamos mu0, que es el valor, hay que recordarlo, de 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Y sigma es nuestra conductividad. Hay que recordar que esa conductividad pues, va a ser dependiente del tipo de conductor que estemos utilizando: plata, oro, cobre y así sucesivamente. Entonces, con estos dos valores yo puedo determinar cuál es la atenuación total que pueda presentar mi onda electromagnética dentro de nuestra guía de onda. Ahora bien, algo curioso es que la unidad de Nepers no es una unidad muy común utilizada en ingeniería, al menos no es muy conocida, salvo ciertas circunstancias. ¿Cuándo conocemos o cuándo podemos asimilar con mejor criterio cuando una señal se está atenuando? Cuando esta la representamos en decibeles. Para transformar de Nepers a decibeles tenemos la siguiente expresión. Entonces, de Nepers por metro a decibeles sobre metro, yo voy a tener la siguiente expresión: alfa t, vamos a ponerlo aquí en decibeles, va a ser igual a menos 20 logaritmo de e a la menos alfa t en amperes por metro, y esto nos va a dar decibeles. Entonces, con esta parte concluimos el análisis del modo de propagación transverso eléctrico, y en el siguiente video analizaremos el modo de propagación transverso magnético.